Bienvenido a Los Elegidos. Vamos a empezar el debate y el primer tema de análisis tiene que ver con lo que ha pasado. Uno de los caños que transporta el gas de Camisea explotó. Esto ha generado y ha dejado en evidencia la no planificación de parte del Estado peruano para prever esta situación. En estos últimos días hemos visto el incremento exponencial del precio de la gasolina y también del GLP y los otros derivados de los combustibles que surten a los principales autoservicios y grifos del país. Bueno, vamos a empezar con este tema preocupante. Hasta el 14 de marzo es lo que tiene el país como reserva para hacer frente a esta crisis energética. Obviamente, si no se llega a reparar el caño que se ha dañado por esta explosión, el país podría paralizarse. Bueno, le vamos a dar la primera intervención al Claudio. Claudio, ¿cuál es tu impresión sobre esta situación que está viviendo el país con esta crisis energética? Voy a empezar por una parte muy delicada, ¿no? Bien has mencionado que está evidenciando la precariedad que tenemos ahora en una crisis energética en el país, pero no solamente es una crisis energética. Tenemos que ver también un asunto de seguridad nacional. O sea, miren que a ver, aparentemente esto se ha originado por una rotura de una tubería, por un deslizamiento de tierra, por las condiciones propias que tenemos de lluvias, en fin, y esto ha evidenciado que justamente se dañe esta tubería. Ha habido una deflagración, ha habido una explosión. Hasta el momento tengo entendido que todavía están esperando que se consuma esta llama. La empresa transportadora ha cerrado las válvulas para evitar más pérdida. Pero fíjate que solamente esta pequeña, vamos a decir, rotura o no sé, pues daño a una tubería, evidencia la fragilidad de la situación en el Perú. Y mira, tan solamente esto pudo haber sido un desastre natural por deslizamiento de tierra, pero vayamos al tema del tiempo de terrorismo. Cuando te volaban torres, te volaban oleoductos, ahora simplemente pasó algo en un gaseoducto y fíjate cómo ha paralizado el país a extremos, que yo estoy en contra, de llegar al teletrabajo, al tema de las clases nuevamente remotas, en fin, el país se ha paralizado con largas colas en los grifos, tratando de surtir GNB, GLP, petróleo, porque todo tiene conexión. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ver un tema bastante discutible, ¿no? ¿Qué tanto estamos preparados como país para tener este tipo de incidentes, ya que nos hacen ver también incluso en aspectos internacionales con una fragilidad ante amenazas externas? En este caso, entonces, Claudio, esto demostraría la no preparación del país para hacer frente a estos tipos de situaciones. Sí, yo diría que no tanto que no estemos preparados, estamos preparados, pero necesitamos a alguien que pueda dirigir estas contingencias, ¿no? Yo tengo entendido que, por ejemplo, la empresa transportadora tiene sus almacenes, podemos llamarles almacenes, hay abastecimiento de emergencia, de contingencia. El asunto es que coordinadamente con el Estado peruano tienen que ver de qué manera distribuyen esto para efectos de poder tener lo que tiene que atenderse primero, gas doméstico, o sea, para consumo doméstico, y segundo, para aquellas situaciones en las cuales no permitamos que se paralice el país, es decir, transporte y luego industria. Entonces, fíjate que acá hay ideas. Hay muchos opinólogos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Acá el tema es, ¿y quién va a dirigir todo ese tema de contingencia? Se han demorado un montón, Tadeo, en informar a la población qué estaba pasando. Entonces, si tú te das cuenta ahí de por qué se demoran tanto tiempo en decir qué pasó, ya, ahí hay algo que está fallando. Entonces, vamos a darle la palabra a nuestro colega José. ¿Cuál es tu análisis de esta crisis que estamos viviendo por la rotura del caño de Camisea? Mira, yo quiero compartir con nuestros amigos de Los Elegidos y con ustedes los antecedentes. O sea, no es que lo que ha sucedido hace unos días con la rotura de esta tubería es, digamos, algo fortuito reciente, ¿no? O sea, ya hay antecedentes con anteriores, digamos, registros. Por ejemplo, en enero del 2016... ha ocurrido una rotura en el kilómetro 56, esto es en el sector de Río Seco, y ya se produjo ahí derrame de líquidos y fue considerada
la 12ª falla del sistema, es decir, está fallando constantemente. El otro incidente registrado es en febrero del 2018, otra rotura en el kilómetro 8, también en el distrito de Megantoni, que afectó a 27 personas por inhalación de gases. Y este tipo de problemas están sucediendo también cerca a comunidades originarias, a comunidades nativas. Y en enero del 2025, el año pasado, se reportó otra afectación, el ducto que obligó a suspender exportaciones y elevó los costos eléctricos en el país. Este evento ha sucedido el 1 de marzo. Se trata, según información de la propia empresa, la cuarta falla relevante. Entonces, no es que, digamos, lo que ha sucedido es un hecho fortuito, es un hecho que se ha estado, digamos, ha sucedido de manera inesperada. No, ya hay fallas en el sistema y esto es bastante peligroso, ¿no? Sucede lo que ya pasó, es que un solo, digamos, una sola empresa o una sola tubería que alimente este tipo de energía falla, el país se paraliza, medio país se paraliza, ya se ha demostrado. ¿No? A pesar de eso, José, como también Claudio, interviniendo tu opinión, a pesar de estos antecedentes que ha contado José, obviamente lo que está demostrando que los gobiernos de turno no han planificado para este tipo de contingencia, porque al final no es un caso que haya sucedido una sola vez, hay varios antecedentes y hemos llegado a esta situación. ¿Cómo ves el manejo de parte del gobierno actual de Balcázar esta crisis? A ver, empezando por lo que había comentado hace un instante, ¿no? Solamente con demorarse en decir qué cosa está pasando, ya la población como que se vuelve inestable, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué los precios suben? En fin, cuando ya empiezan a decir, oye, ha pasado un accidente, en fin, un incidente en la tubería, ok, ya entendemos. Yo creo que no está manejándose bien, para empezar, porque estaba escuchando justamente a Roberto Quiabra el día de ayer sobre el tema y decía, era necesario nuevamente, entre comillas, virtualizar todo, hacer el teletrabajo. Estamos viendo que de repente el transporte puede ser comunitario, de repente una empresa pone un bus, o nos juntamos 3 y 4 y vamos a trabajar. Esto mostraría la improvisación de este gobierno, ¿no? Por supuesto. Entonces, fíjate, o sea, a dónde voy, Tadeo. Esto que bien José ha mencionado tiene antecedentes técnicos, obviamente, y se ha agravado ahora o se ha evidenciado mucho más con un deslizamiento de tierra. Entonces, solamente yo voy a lo que siempre decimos nosotros. Tenemos que recuperar presencia regional en el país. Todos miran al Perú como un hub en lo económico, en lo político. Entonces, solamente fíjate lo vulnerable que estamos ante enemigos externos. Uno dice, no, pero no va a haber guerra. Oye, ahora las guerras no son militares, son económicas. Entonces, mira el grado de vulnerabilidad que tenemos en el país y un gobierno que no sabe afrontar adecuadamente en los tiempos en los que se necesita un plan de contingencia. Hablar de este tema, José, mira, para que tratemos el tema, ¿no? 5 días esperó el gobierno actual para tomar medidas tipo de la pandemia. O sea, estamos viviendo una crisis energética y la medida que se está tomando es el teletrabajo, los estudiantes que vayan a estudiar virtualmente, no corresponden a esta crisis que estamos viviendo, que es energética, no el tipo pandemia. No, de hecho el gobierno responde mal, pues, ¿no? O sea, evidentemente, y además no le puedes pedir grandes cosas al gobierno. Este es un gobierno completamente improvisado, producto, digamos, de una componenda al interior del Congreso de la República. Es decir, de este gobierno no puedes esperar casi nada bueno, ¿no? Lo que creo que debemos seguir es un poquito más al fondo. O sea, ya quedó demostrado de que el Perú no puede depender de una sola fuente de energía. Yo recuerdo en el año 2015, la empresa Pluspetrol, la misma empresa que está, digamos, explotando los recursos de gas en Camisea, esa misma empresa tiene otro lote, el lote 108, que se ubica entre las regiones de Junín y Pasco. En el 2015 estaban haciendo exploraciones porque había la posibilidad de que se encuentre un yacimiento similar o inclusive más grande que el de Camisea.
¿Y qué ha sucedido en ese periodo? En el 2015, cuando el presidente era Ollanta Humala, un grupo de personas formaron un frente, digamos, ambiental, realizaron protestas, digamos, con el cuento siempre digo cuento entre comillas, de, digamos, la defensa ambiental, y se tumbaron el proyecto. Expulsaron a Pluspetrol de la zona de exploración, con movilizaciones, con marchas. Hubo un fallecido, lamentablemente, y uno de los principales asusadores, yo lo recuerdo, llegó a ser congresista, ¿no? El señor Roberto Carlos Chavarría, ¿no? Entonces, desde ese momento, Pluspetrol se retira y ya no hace exploraciones. O sea, es decir, el Perú ya no tiene alternativas de una segunda fuente de energía. Hasta el momento, por ejemplo, este señor Chavarría llegó a ser congresista, no hizo absolutamente nada por la región y mucho menos por el tema ambiental en la zona. Es más, tuvo problemas hasta familiares. Tuvo 2 requisitorias por no pasarle manutención a sus hijos. Estuvo preso. Entonces, yo pienso que el gobierno, es más, este gobierno debería tomar la iniciativa de retomar ese tema con el lote 108 que lo opera Pluspetrol. Se tiene que saber si es que hay una nueva fuente de energía de gas en la zona, para que el Perú tenga por lo menos 2 y no tengamos los problemas que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Bueno, ese tema es importante porque al final Perú tiene cierta cantidad de reservas de gas que obviamente esto no es al infinito, tiene una caducidad. Hablando de este tema, en el 2017 se estaba construyendo el gasoducto sur peruano en el gobierno de Ollanta Humala, para que hubiera otro caño que trajera el gas de Camisea y de esta manera no sufriéramos esta situación. Se paralizó esa obra, han pasado más de 2 gobiernos y hasta el momento esos fierros que se compraron están abandonados y generando un gasto bastante alto al Estado para mantenerlo. La prioridad, Claudio, te pregunto, viviendo esta crisis, ¿tendría que reflotarse ese proyecto para evitar esta situación que se presente? No solamente, creo yo, rescatar o reflotar algunos proyectos que han quedado truncos, como bien José lo ha mencionado también, sino que acá hay un tema que creo muy pocos están así dejando pasar, que es el asunto medioambiental. ¿Por qué los proyectos se caen? ¿Por qué los proyectos no llegan a ser ejecutados y obviamente en bien o en beneficio de la sociedad peruana? Porque siempre salen estas ONGs que mueven agentes, generan conflictos sociales y obviamente ¿qué cosa sucede? Que no, que la contaminación, que las áreas protegidas, que los pueblos originarios, que la consulta previa, en fin. Entonces, yo sí creo que los pueblos originarios tienen que estar protegidos, pero que eso de que la consulta previa, en fin, hay cosas que están por encima de algunas situaciones sociales, como es el interés y el bien común de la sociedad. Entonces yo creo que estos proyectos también tienen que ser de alguna forma no solamente reflotados, sino protegidos contra estas, entre comillas, movilizaciones sociales promovidas por estas disque defensoras del medio ambiente, ¿no? Que en realidad han comprobado hasta hoy que ningún proyecto ha calado bien. Solamente una muestra, lo de Tía María, lo del oro en el norte del país, ¿no? Que oro sí, perdón, agua sí, oro no. Y ahora ¿qué cosa estamos viendo? Que toda esa área que no ha sido explotada está totalmente sobreexplotada hoy con los mineros ilegales. Hablando de este tema, Claudio y José, la crisis que está viviendo el Perú ha sido agravado por la situación internacional, con el incremento del petróleo, que está en este caso el barril a $120. Esto ha evidenciado la fragilidad del sistema energético del país, agravando con el tema de la guerra. ¿Cuál es tu análisis, José, de si es que la guerra que está pasando en Oriente está también conlleva que la crisis sea mucho más evidente de lo que está viviendo el Perú? No, de hecho, la presión internacional frente al conflicto Estados Unidos, Israel, Irán, de hecho va a generar, digamos, el incremento del crudo, ¿no? O sea, estamos hablando de que
probablemente pase los $100 y eso definitivamente va a afectar a toda la cadena, no toda la cadena, a la vida en sí, ¿no? Sube el petróleo, arrastra todo lo que significa la producción, la movilización, el movimiento del país. Sumado a esto hemos tenido este lamentable hecho y yo quiero insistir en que se tiene que, por lo menos no estoy escuchando hasta ahorita, fíjate, ya pasó una semana este problema, y ya se ha identificado que el Perú está sufriendo por tener una sola fuente de financiamiento de energía, el tema del gas, el GNB, GLP. Yo no escucho a los candidatos a plantear nuevas fórmulas, a plantear exploraciones nuevas y ver posibilidades de que no suceda esto en el futuro. Los especialistas en hidrocarburos, a Herrera Descalzi, lo escuché hace unos días atrás, él ha señalado clarísimo que las reservas del gas de Camisea no superan los 15 años. 15 años se pasan volando. ¿Qué significa esto? De que en 15 años las reservas que tenemos nosotros como país en Camisea ya no va a haber. Esos son recursos energéticos no retornables, es decir, se gasta y no hay forma de recuperarlos. Entonces, frente a una situación tan difícil, tan complicada como el que ya han planteado los especialistas, no veo una gran discusión de los candidatos presidenciales, ni siquiera de los que están encabezando las encuestas en plantear vamos a tener como política de Estado, por lo menos, exploración con lo que ya hay y con lo que tiene que haber, porque nuestro país es grande, geográficamente está favorecido por la naturaleza y hay posibilidades de hacer nuevas exploraciones, pero lamentablemente pues no se escucha mucho de eso, ¿no? Hablando de ese tema, José, una de las medidas, de acuerdo a los especialistas, que podrían solucionar este tipo de situaciones que está viviendo el país, es que el Perú tenga una planta regasificadora, que no la tiene. En este caso, para instalar y prever una situación como la que está pasando ahora, poder salir de la emergencia, hacer una planta regasificadora en el Perú tiene un valor de $700.000. Se podría hacer, este valor equivale al 20% de lo que Gerí y este gobierno han decidido comprar los cazas para las Fuerzas Armadas. Tendría que reverse eso y buscar una regasificadora, porque como dice José, y como usted también lo plantea, Claudio, esta situación se va a volver a vivir porque solamente tenemos un caño que trae el gas de Camisea. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo lo ves esta? A ver, sobre el particular, lo que acabo de escucharte, Tadeo, voy a empezar por algo. Yo sí soy fiel defensor del reequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Ya? Sí, pues los aviones son necesarios. Tenemos aviones de los 70. O sea, ya creo que es hora de hacer una renovación del parque. Pero no tenemos un peligro de guerra en este momento. Pero mira, justamente tú acabas de mencionar algo que los que justamente están en contra del reequipamiento dicen, ¿no? Pero no hay guerras. Un momentito, o sea, si vamos a ver el tema de la geopolítica, para empezar, en este momento, bueno, hace unos años ya está Rusia, Ucrania, en Medio Oriente está Estados Unidos, Israel, en fin. Pero en la región americana, no, en fin, pero estamos con un tema geopolítico, China, Estados Unidos, en fin, con su presión sobre América Latina. Pero los aviones están financiados, Tadeo, tienen un fondo. O sea, en ese aspecto, yo creo de que es necesario informar a la población, a la ciudadanía en el Perú, de que los aviones tienen su propio fondo, o sea, no está tocando ningún presupuesto aparte. Claudio, perdón que te intervenga. Obviamente no tenemos un peligro de guerra en este momento, ¿sí? La planta regasificadora nos salvaría de una emergencia. Por supuesto. Vamos a ponernos a pensar que tengamos un conflicto con Chile. Chile ya nos ha descubierto cuál es nuestra debilidad. Bombardean los estes, entonces nos quedamos... Lo estoy mencionando. Bombardean una fuente de la tubería, nos paralizamos. ¿Se dan cuenta que este es un problema de defensa? Y lo otro son las empresas eléctricas que están en manos de China y Chile. Exactamente. Luz del Sur está en manos de Chile. Entonces, o sea, estratégicamente el Perú está... En el país hemos, creo yo, nosotros hipotecado nuestra propia seguridad nacional, en este caso defensa nacional,
porque estamos en manos prácticamente de externos. Mira, ahora, recursos, por ejemplo, de esos 700.000 que menciona Tadeo, recursos hay. El Estado lo puede hacer sin necesidad de paralizar la obra de esos aviones que se están pretendiendo comprar o que ya se ha decidido comprar. Yo también estoy de acuerdo en que sí se tiene que comprar. El Perú necesita reflotar sus capacidades en defensas aéreas. O sea, sí o sí. No es que necesitamos un conflicto para digamos, equiparnos. Coincido con Claudio en el sentido de que los avioncitos que tiene el Perú ya son obsoletos. Se necesita una renovación. Y eso es disuasivo. Así es. Tú como país tienes que mostrarte frente a tus, digamos, a países vecinos con una fortaleza en el ámbito militar. No puedes descuidar esa parte. Entonces, recursos para el tema de esa planta, sí hay. Eso es decisión, eso es decisión política. Hay que hacerlo y nos hablabas del tema del... Pero sí, regresando a tu pregunta de la regasificadora. No, la compra de los aviones está asegurada. Vale. Acá el tema es que si no se deciden por los Rafale, que si vamos por la parte de China o de Estados Unidos. no tanto, sino los Rafale, o los aviones que están de Estados Unidos, ¿no? Sí. Optaron por comprar los aviones de Estados Unidos, que me parece que ahí hipotecamos un tanto nuestro equipamiento futuro, porque vamos a depender mucho del visto bueno de Estados Unidos para repuestos. Recordemos lo de la interdicción que hubo con la lucha contra las drogas, que porque hubo una equivocación del mismo Servicio de Inteligencia de Estados Unidos y balearon a una avioneta, avión, ¿no?, de misioneros evangélicos de Estados Unidos, nos suprimieron todo interdicción, ¿no? Entonces, yo creo que todos los que estamos metidos en defensa, yo soy uno de ellos, no estamos en el tema, pero obviamente apostábamos por los Rafales, pero en fin. Pero vamos al tema de tu pregunta. Claro, sí, de la yo creo que yo creo que más que hacer algo nuevo, tenemos que potenciar aquella que está en Pisco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una en Pisco que es justamente la que no tiene la capacidad para poder afrontar esta crisis. Tenemos una en Pisco y que es justamente también donde se saca del gas lo que se sacan los líquidos, ¿no? El llamado GLP, en fin, porque el gas no es solamente gas natural, también está el tema esto de la licuación del gas y sacar el GLP, por eso que hemos afectado el Pisco tiene otra funcionalidad, por eso nosotros sí o sí necesitamos una gasificadora. Puede ser, no lo digo o sea, no lo niego, ¿no? Sí. Pero no soy especialista en el tema, pero soy un usuario que creo que está sufriendo, como todos los peruanos, este tema de crisis energética, y yo creo que podríamos potenciar grandemente lo que ya también